Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor. En esta tarde, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, Señor. Oh, Padre, venimos con el deseo de glorificarte, de exaltarte, Señor Jesús. Abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra en este día, Señor. Úsame como un vaso, Señor, aleluya. Úsame, Señor, únicamente, Señor, para repetir la palabra de Dios, para decirla, para anunciarla, Señor Jesucristo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Abre, Señor, las mentes, nuestro ser, nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dando gloria a Dios, hermanos, pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a orar, hermanos. Estamos pasando del tiempo de invierno a primavera. Los tiempos están cambiando y hay muchos hermanos que están enfermos. Dios los bendiga. Vamos a orar también por Pablo Junior Sacedo, que no está aquí, que no se sentía bien. Y Dios bendiga a nuestro hermano Guillermo, hermanos, nuestro hermano José, hermanos, que nos ayudan a tocar la batería cuando no está Pablito. Y cuando vea, hermanos, a Pablito, dígale que lo extrañamos mucho. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que hacen un buen trabajo, hermanos. Dios los bendiga y vamos a seguir orando, hermanos, por más músicos. Amén, hermanos. Bueno, como yo estoy en la música, nomás a mí me interesan los músicos, hermanos. No se crea, hermanos. No se crea, hermanos. Nos interesa todo, ¿verdad? Todos los departamentos, hermanos. Maestras, amén, hermanos, diáconos, de todos, hermanos. Pero sí, me interesan más los músicos a mí. Así que vamos a orar, hermanos, por músicos para que Dios traiga de todo, hermano. Y, hermanos, y el Señor se glorifique en medio de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien, hermanos. ¿Estamos listos? Hermanos, si nosotros preguntáramos, thank you. Si alguien pudiera poner su teléfono, hermano, en silencio. No lo tiene que apagar, nomás póngale un silence ahí. Dígale que no está ahorita. Si nosotros, hermanos, le preguntamos si usted le pregunta a usted a su vecino, si usted le pregunta a alguien que conoce de Dios o que tiene temor de Dios, si nosotros le preguntamos, por lo general, cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿cuánto amas tú a Dios? Y mucha gente, oh no, yo amo mucho a Dios, oh yo amo al Señor, oh yo amo a Dios por esto, yo amo porque Él me amó y por esto yo amo al Señor con todo mi corazón. Pero una vez, hermanos, que cuando nosotros vemos, hermanos, las situaciones que están pasando, lo que estamos pasando sobre los días, hermanos, a veces nosotros demostramos otra cosa, que nuestro amor por Dios a veces no es tan fuerte, hermanos, como yo pensaba, o como cuando alguien me preguntaba, ¿cuánto amo yo a Dios? Si yo le preguntara ahorita a usted, hermanos, ¿cuánto ama usted a su esposa? ¿Cuánto ama usted a su hijo? ¿Cuánto usted ama a su hija? Nosotros dijéramos, con todo mi corazón, porque usted lo ha visto nacer, porque usted la vio de un principio, porque lo ha visto. Pero cuando nosotros, hermanos, no hemos visto a Dios, hermanos, esto causa un poquito más, hermanos, de problema en el corazón de cómo amar a Dios, porque no lo hemos visto. Y hermanos, y no tenemos duda, hermano, no tenemos duda que Dios nos ama con todo nuestro corazón. Y yo tampoco estoy diciendo que usted no ama a Dios. Yo no lo estoy diciendo, usted ama a Dios, hermano, usted lo sabe con todo su corazón, con toda su mente, usted sabe cómo está delante de Dios. Pero cuando viene el momento, la circunstancia, el momento, hermanos, de demostrar cuánto yo amo a Dios, es cuando, hermanos, viene el momento, hermanos, de demostrar cuánto amo yo a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el mismo donde estábamos leyendo, dice que entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, cuando estaba hablando, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Por tentarle para saber si él sabía o qué es lo que él pensaba. El Señor, hermanos, siempre contesta, hermanos, algo diferente que nosotros no queremos oír. Aún cuando yo le pido, hermanos, cuando pedimos nosotros a nuestro pastor, le pedimos un consejo, cuando nosotros le pedimos, pastor, esto y el otro, quisiéramos nosotros oír lo que yo quisiera, pero siempre el pastor, hermanos, con la sabiduría que Dios le ha dado, siempre nos contesta algo que nosotros no queremos oír. Y el Señor les dijo, el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, todos ya lo sabemos, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, de esto, si yo amo al Señor con toda mi alma, mi corazón y mi mente, y a mi prójimo como a mí mismo, hermanos, estamos cumpliendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estoy cumpliendo la palabra de Dios. Pero, hermanos, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, hermanos. Hermanos, porque las situaciones de la vida, los problemas, hermanos, las situaciones que existen, las fricciones que causan los problemas entre nosotros mismos, hermanos, esto hace difícil, hermanos, amar a la persona o a nuestros hermanos. Cuando en el capítulo, hermanos, en el capítulo 20 de San Juan, dice que la palabra de Dios, que el Señor se anduvo apareciendo por unos 40 días antes de que Él fuera levantado al cielo. Y cuando Tomás lo miró, le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué le contestó el Señor? ¿Qué le dijo? Tomás, porque me vistes, creíste. Pues más bienaventurados los que ¿qué? Los que sin ver creyeron. ¿Cuántos bienaventurados hay en esta tarde, hermanos? Díganle a su hermano: eres bienaventurados porque crees. Dígale. Y yo le decía anoche cuando estábamos en el celo, hablábamos con mis hermanos, decía: hermanos, ¿qué proezas ha hecho el Señor por amor a nosotros, aún nosotros siendo, hermanos, desobedientes, desleales, mentirosos, todo esto? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? Hermano, imagínese si a usted o a mí nos hubiera tocado cuando el Señor abrió el mar rojo para que cruzara el pueblo de Israel. Imagínese si usted hubiera estado ahí. Ahora nosotros lo leemos en la palabra de Dios y me digo: ¡oh, gloria a Dios, qué bonito! Pero no lo entendemos, no lo sentimos porque lo leemos. Pero cuando estamos en el medio de ello, hermanos, es cuando nosotros comprendemos, y es cuando, hermanos, el amor de Dios crece para mí, para mi Señor. Hermanos, no les puedo dar otro ejemplo de alguien más porque no conozco yo la vida íntimas de otros hermanos. Pero cuando yo conocí a mi esposa, hermano, yo vivía en Tijuana. Y a mí me habían iniciado el ministerio como diácono en la Presa Rodríguez en Tijuana. Y el pastor, allá en Tijuana, en México, se usa que lo manda uno al campo, ¿verdad? A predicar y a abrir otras iglesias, otros lugares. Y me acuerdo, hermanos, que en aquel tiempo la iglesia que estaba a ser lejos se llamaba en La Rumorosa. No sé cuántos conocen por allá. Pues está lejos, estará como de aquí a Los Ángeles, yo creo, o un poquito más, yo creo, de aquí a San Diego. Y me mandaron con otro ministro porque yo sabía tocar la guitarra. Yo había aprendido a tocar la guitarra desde los 17, 18 años y con eso, hermanos, vámonos, ¿verdad? Y pasé la prueba y vámonos y ahí vamos. Y no sé cuántos saben una llaga podrida. Una llaga podrida era mi vida. No, hombre, hermanos, ese me lo sabía de para atrás para adelante y de adelante para atrás porque lo cantamos casi todos los domingos porque era el único que me sabía en la guitarra. Pero ya después fuimos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando llegamos ahí, nos encomendaron una casa. Para no hacer la historia larga, nos encomendaron una casa. Cuando llegamos a esta casa, hermanos, donde nos acomodaron, llegamos con esta familia, una familia muy hermosa, ¿verdad? Era un poco numerosa. Y llegamos ahí y la hermana nos recibió donde íbamos a estar para ir a la iglesia, donde íbamos para seguir, hermanos, con la iglesia que estaba cayendo. Tenemos que ir a levantarla. Ya, hermanos, como al rato salió una muchacha por ahí con una falda azul y una falda así, hermanos, no sé cómo le dicen, pero split, ¿verdad? Así como que tiene split, una falda que tiene así como dobladitas, ¿verdad? Muy bonita, ¿verdad? Y yo no oigo lo que me entiendo, nomás estoy viendo a mi esposa. Nomás. Y traía una blusa blanca. Entonces su mamá le dijo: hija, dale un café. Y la hermana rápido se levantó y me hizo un café. Y me preguntó que si quería más y pues me lo tomé, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que quiero llegar, hermanos, que poco a poco, hermanos, la relación que yo estuve viviendo con mi esposa, cada domingo, hermanos, se me hacía lejos el domingo. Y yo, hermanos, agarraba el camión y corría hasta La Rumorosa. Todos los domingos, como por casi 1 año y medio o 2. Y no me cansaba. Pero, ¿cómo es que creció, hermanos, el amor de mí para mi esposa? Por la relación que teníamos, porque nos conocíamos, porque hablábamos, porque nos escribíamos cartas, etcétera. Eso no me acuerdo si nos escribíamos cartas, pero ¿verdad? Sí nos conocimos, ¿verdad? Creció el amor y todo eso hasta que nos casamos. El amor de Dios, hermanos, si yo no tengo una relación con Dios,
cómo se va a desarrollar su amor para con Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo puede usted, hermanos, crecer en relación con Dios? A través de la escritura, a través de la palabra, a través de, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, de leer, hermanos, de adorar a Dios en las alabanzas, hermanos, de asistir a donde tenemos que existir, lo que tenemos que hacer. Es como crece mi amor por Dios. Pero amamos a Dios correctamente. Cuando nosotros amamos a una persona, hermanos, nosotros le demostramos todo, con todo nuestro ser, que yo la amo. Y yo creo que cada uno, hermanos, tanto como el esposo como la esposa, hermanos, podemos nosotros recordar todos los sacrificios o lo que pudimos hacer para yo poder conocer a la esposa que yo tengo el día de hoy. ¿Cuántos aman a su esposa y a su esposo, hermanos? Para amar a Dios, hermanos, necesitamos conocerlo y pasar tiempo con Dios. Amén. Esa es la forma, hermanos, de poder yo sentir, hermanos, las caricias del Señor, de poder yo sentir, hermanos, la presencia de Dios, de poder sentir, hermanos, el ungüento de su Espíritu Santo, hermanos, cuando estamos pasando a través de un problema, cuando estamos pasando a través de alguna tribulación, de una angustia, o hermanos, o aún, hermanos, cuando todo está bien. Cuando nosotros venimos, hermanos, cuando venimos temprano, hermanos, a orar. Cuando venimos al servicio, hermanos, el servicio empieza a las de 7, 7 y media, hermanos, es tiempo de oración, hermanos. O el domingo, hermanos, cuando venimos de 4, 4 y media es tiempo de oración. O cuando venimos los sábados, cuando venimos a orar, hermanos, de 7, 8 de la mañana. Y en nuestros hogares, hermanos, cuando oramos, es como crece nuestra relación con Dios. Ahora, hermanos, yo no sé, hermanos, en esta tarde, si eso hacemos. Ahora, hermanos, hagamos una pregunta. ¿Cuánto me conoce Dios a mí? ¿Cuánto me conoce Dios a mí? Vamos al Salmo 139. Gloria al Señor. Salmo 139, capítulo 1 al 6. Dice, mira, hermanos, qué hermoso. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, dijo el salmista. Dios me conoce, hermanos. Ahora, si nosotros vamos, hermanos, a Job, al libro de Job, capítulo 1, cuando Dios, hermano, nos conoce, cuando Dios se refiere a nosotros, capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: fíjense, hermano, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuánto me conoce Dios a mí? Dios, no tenemos duda que Dios nos conoce. Ahora pregúntese, hermanos, pregúntese usted, ¿qué dirá Dios de mí? ¿Me conoce Dios? Él conoce, hermanos, mi entrar, mi salir. Él conoce, hermanos, que si Él me manda una prueba, quizás yo pueda vencer. Que si Él me manda algún problema, alguna tribulación, voy a vencer. Como lo dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? En otras palabras, diga usted, ponga su nombre. ¿Has considerado a mi siervo Eliseo? ¿Has considerado a mi siervo José? ¿Has considerado a mi siervo Juan? ¿Has considerado a mi siervo Guillermo? ¿Has considerado a mi sierva Deilán?
Y hermanos, cuando el Señor nos pone de enfrente, hermanos, alguna situación así, es porque Él conoce cuánto yo le amo. ¿Cuántos vamos a Dios, hermanos? ¿Está seguro? Ok, muy bien. Miren, hermanos, cuando nosotros buscamos de Dios, hermanos, cuando nosotros pedimos a Dios, cuando nosotros buscamos de Dios y le decimos, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu misericordia, Señor. Cuando estamos pasando a través de alguna situación, un problema, le pedimos, Señor, que nos saque adelante, que nos dé, hermanos, el poder, hermanos, de su palabra, de su Espíritu Santo para poder vencer. 1 Corintios 10:3 dice, porque no ha sobrevenido ninguna tentación, ¿verdad? Que no sea humana, pero fiel es Dios, ¿verdad? Que nos va a poder dar la fuerza para poder vencer y salir de ese problema. Y qué tremendo, hermanos, cuando Dios sabe, hermanos, cuando Dios me conoce y sabe, hermanos, que cuando Él nos da un problema, una situación, algún problema, hermanos, nosotros podemos vencer. Y, por ejemplo, hermanos, únicamente, hermanos, sabemos de ciertos hermanos, ¿verdad? Que no están aquí porque hay enfermedad, porque no pudieron venir. Pero si no estamos juzgando, hermanos, a los que no están, pero nosotros podemos ver, hermanos, que no hay muchos hermanos aquí el día de hoy. ¿Cuál sería, hermanos, el problema? ¿Qué problema se le puso a usted por enfrente el día de hoy que hizo difícil para que usted pudiera llegar a la casa de Dios? ¿Mucho frío? ¿Ese es problema? Ay, Señor. Entonces, bueno, para usted, ¿verdad? Bueno. Okay. El Señor conoce cada quien, amén, hermanos. Amén. Nos ponemos un chamarrón y se acabó, amén, hermanos. Dele un aplauso al Señor, hermanos. Pero, hermanos, ¿cuánto nos conoce el Señor? ¿Qué es lo que yo puedo vencer? De lo que yo puedo, hermanos, hermanos, de lo que yo puedo, hermanos, vencer para poder seguir adelante. Hace unos días hablaba, hermanos, con una familia y una familia que está aquí en la iglesia y me pedía un consejo y me decía así, esto y esto y el otro. Y le dije, mire, pues puede hacer esto, puede hacer el otro y esto y esto y el otro, así, así. Entonces me dijo, oh sí, dijo, gloria a Dios, dijo, para el domingo ahí vamos a estar en la iglesia. Hermanos, y cuando llegó el domingo, ¿verdad? Nunca llegó esa familia a la casa de Dios. Porque, hermanos, ahí es donde, hermanos, nosotros podemos, hermanos, mirar cuánto amo yo a Dios. Porque, hermanos, hoy, hermanos, teníamos una cita a las 7 de la tarde en esta tarde y no podíamos fallar a esta cita. Tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tenemos una cita, hermanos, y quedamos, hermanos, de venir y adorar el nombre de Jesús. El domingo, hermanos, tenemos otra cita a las 4 de la tarde. Amén, hermanos, y aquí vamos a estar. ¿Cuántos dicen amén? Y venimos aquí, hermanos, para que el Señor nos llene de su presencia, nos llene de su Espíritu Santo, para que de lunes, hermanos, que empecemos hasta el otro viernes, podamos estar equipados para vencer, hermanos, todo problema, toda tentación, toda situación. Pero, hermanos, si no me alimento cuando vengo a la casa de Dios, si no me alimento en la casa, si no oro, si no estudio, si no leo la palabra de Dios, si no asisto a una célula, entonces ¿cómo me estoy alimentando? ¿Cómo estoy conociendo yo a Dios? Amén, hermanos. Ahora, hermanos, existen muchos medios de comunicación. ¿Cómo podemos, hermanos, hacer una cita, verdad, con alguna persona o con algo? Por ejemplo, los jóvenes de hoy, los novios de hoy, ¿verdad? Se pueden llamar, se pueden textear o, ¿verdad? Facebookear, como ellos lo quieren hacer, ¿verdad? Hey, would you like to go with me? Would you like to go out with me? Let's go to the movies. Let's go for a dinner. Let's go for something. And then we get really excited, or we get really happy, ¿verdad? Tanto como la muchacha como el muchacho. Pero ¿qué tal que el muchacho no llegue? ¿O qué tal que cuando llegue el muchacho a la casa y diga, ¿sabes qué? No voy a poder ir contigo. ¿Cómo se va a sentir, hermano? Y cuando nosotros le prometemos, hermanos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, prepárate porque el sábado nos vamos a ir de reventón. Vamos a ir a reventar el estómago con esto, con el otro, vamos a ir a comer, vamos a ir allá, vamos a ir al otro. Pero llega el sábado, hermanos, y nada pasó. ¿Cómo se va a sentir? Tristes. Y eso, hermanos,
Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando nosotros venimos a buscar de Dios, cuando venimos a buscar de Dios, ¿qué tal que el Señor nos dijera, sabes qué, hijo? Hoy no te voy a poder bendecir. Ay, Señor. ¿Cuánto me conoce Dios, hermanos? Demos un aplauso a nuestro Dios. Vamos, hermanos, al Evangelio según San Mateo, capítulo 7. 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os he conocido, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, nosotros tenemos un encuentro con nuestro Dios. Hermanos, tenemos que estar bien seguros, hermanos, cuál es el amor de Dios de mí para Dios. Porque, hermanos, no queremos llegar, hermanos, a la presencia de Dios. No queremos llegar, hermanos, delante de Dios y que el Señor nos diga, entonces les diré, nunca es conocido, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se imagina, hermano? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Como lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Dice, como dice, hermanos, si puede poner, hermano, el versículo otra vez, Mateo 22, 37 al 38. Y Él les dijo, amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero ¿qué es nuestro corazón, hermanos? Sabemos que en nuestro corazón, conocemos nuestro corazón. ¿Cómo puedo amar a Dios con mi corazón? Hermanos, el corazón es el principal órgano de nuestro cuerpo. Si nuestro corazón deja de latir, todo se acaba. Amén. Es el órgano de la vida física, ocupa el puesto más importante de nuestro sistema humano. Hermanos, esto viene a significar que hace toda la actividad de nuestro cuerpo. Hermanos, el corazón es la parte moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales de pensar como las emocionales. Se usa el corazón de una manera figurada. Por eso el Señor dijo, amarás al Señor. ¿Con qué, hermanos? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque teníamos, hermanos, que entender que debemos amar a Dios no solamente con el corazón, no solamente con el alma, no solamente con la mente, sino amar a Dios, hermanos, de una manera íntegra, hermanos, de que podamos amar a Dios, hermanos, sobre todas las cosas. Porque no puedo decir un ejemplo básico, y eso es lo que más usamos comúnmente, hermanos. El día de hoy estamos aquí en la casa de Dios, gracias a Dios. Pero no puedo decir, sabiendo, hermanos, que yo tengo una cita con el Señor el día de hoy para alabarle, para aprender de su palabra. No puedo decir, me voy a quedar en la casa el día de hoy porque no voy a ir, porque no tengo ganas, pero amo yo a Dios. No se puede, hermanos. No se puede. Señor, te amo con todo mi corazón, pero esta tarde me voy a quedar en la casa porque estoy muy cansado. ¿Verdad? O los días, hermanos, que tengamos la cita con nuestro Dios, el sábado cuando vamos a venir a la oración. Ay, es que pues trabajo toda la semana. Me levanto muy temprano, tengo que ir hasta lejos y el sábado es el único día que tengo para descansar. Pues venimos a orar, hermanos, ¿verdad? Terminamos y nos vamos a dormir otra vez. Pero no podemos decir, hermanos, con el corazón, hermanos, algo con nuestra mente, hermanos, decir, bueno, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero con mi mente, hermanos, no podemos negar, hermanos, de la existencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dice la palabra de Dios, dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón, ¿qué, hermanos? Abre la boca. Salmo 51:10 dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, dice la palabra de Dios. Salmo 51:10. Hermanos, porque todos los días necesitamos buscar de su presencia, necesitamos buscar de su misericordia. Señor, pedir, Señor, que crezca mi amor por ti. Pregúntese, ¿cuánto amo yo a Dios?
¿Qué es lo que estoy dispuesto a hacer yo por Dios, por amor a Él? Hermanos, y no hay de otra manera cómo demostrarlo. Ahorita lo voy a decir cómo, hermanos. Y ahorita vamos a encontrar cómo dice la palabra de Dios sobre esto. En el Éxodo 35:5 dice la palabra de Dios: tomar de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón lo traerá a Jehová oro, plata y bronce. Después de que el pueblo de Israel, hermanos, había cruzado por el Mar Rojo y había entrado, hermanos, al desierto, a Moisés, hermanos, Dios le había dado planes a Moisés para que hiciera el tabernáculo de oración. Entonces, hermanos, cuando el Señor le pide, hermanos, cuando Moisés habla con el pueblo, le dice que traigan, hermanos, oro, plata y bronce. Hermanos, el oro en este tiempo, hermanos, en aquel tiempo lo que significaba, hermanos, era, hermanos, lo que nosotros poseemos. ¿Cómo demuestro yo mi amor hacia Dios? Bueno, viniendo al servicio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Me subo al carro, vengo, hermanos, si tengo que echar gasolina, llego a echar gasolina y me vengo a la casa de Dios. Pero, hermanos, cuando nosotros necesitamos, hermanos, dar de nuestro corazón, de lo que nosotros poseemos, cuando necesitamos, hermanos, entregar, hermanos, pagar nuestros diezmos o nuestras ofrendas, es, hermanos, cuando entra el conflicto en nuestras vidas. ¿Cuánto debo de ofrendar? ¿Cuánto debo yo de diezmar? El oro, hermanos, cuando Moisés le pidió al pueblo de Israel que trajeran oro, plata y bronce, el oro, hermanos, representa el reconocimiento, la deidad, la adoración hacia Dios en aquel tiempo. La plata, hermanos, era sinónimo de redención para el pueblo de Dios, y el bronce, hermanos, significaba un juicio delante de Dios. En este tiempo, hermanos, el oro, hermanos, significa nuestras pertenencias, hermanos. Nuestro tiempo, mi dinero, de lo que Dios nos da. La palabra dice: Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermanos, y el bronce, hermanos, cuando nosotros entregamos, hermanos, cuando venimos delante de Dios, cuando venimos a buscar, cuando venimos a adorar delante de Dios, hermanos, entonces decimos: Señor, quita este juicio delante de mí, porque quizás he fallado, Señor, porque quizás he faltado delante de ti. Le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros cometemos una falta o un pecado al día? O dos, o tres, o cuatro, o nada más una. Imagínense, hermanos, si cometiéramos una falta por día. En una semana son 7 faltas, hermanos. Si nosotros no venimos delante de Dios a buscar de la presencia de Dios, hay juicio para mí. Ok, ¿y qué tal si no, hermanos, vengo y se me olvidó, hermanos, se me olvidó de que tenía que pedir perdón a Dios y se me olvidó por un mes? ¿Cuántas faltas tengo? ¿Cuántos pecados tengo ya? 30. ¿Y si nos olvidamos de Dios por un año, hermanos? 365 pecados ya debemos a Dios, hermanos. Y eso nomás es uno al día. ¿Cuántos santos hay aquí que nomás cometen una falta al día? Imagínense 2 faltas, hermanos. Imagínense 3 faltas. Por eso tenemos que venir: Señor, venimos delante de ti, Señor, para buscar de tu presencia. ¿Cuándo venimos, hermanos, con todo nuestro corazón a buscar de Dios? Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, para ir el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos 12. Vamos a Romanos 12.
Oh Señor, te damos gracias, Padre Santo. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué hermanos? Vuestros cuerpos vivos, vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El número dice, no os conforméis a este tiempo, a este siglo, sino transformados por medio de qué, hermanos, de la renovación, de qué, hermanos, de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Por eso dice la palabra de Dios que debemos amar al Señor únicamente, hermanos, no con el corazón, sino con el alma. ¿Y con qué, hermanos? Y con nuestra mente. Cuando amamos, hermanos, a Dios con todo nuestro corazón, pero nuestra mente, hermanos, se niega, hermanos, a aceptar. Hermanos, tenemos ese conflicto delante de nosotros para buscar de Dios. Y nosotros conocemos el caso, hermanos, de David con Betsabé. Él tenía temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él conocía a Dios, él sabía de dónde lo había sacado. Pero hermanos, él sabía en su mente lo que estaba haciendo, pero su corazón se negaba. Por eso no puedo decir, hermanos, yo amo a Dios y me voy a quedar en la casa. No puedo decir eso. Yo amo a Dios con todo mi corazón, Señor, pero esta semana no te voy a poder dar los diezmos. Yo te amo con todo mi corazón, pero esta semana no tengo nada que ofrendar, Señor. Yo te amo, Señor, con todo mi corazón, pero no voy a poder hacer lo que tú me pediste, Señor, porque no podemos contradecir. Por eso el Señor decía, con todo, ¿qué, hermanos? Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Demos un aplauso a nuestro Dios, hermanos. Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes preserva en el temor de Jehová. ¿Cuánto, hermanos? Todo el tiempo. Esto, hermanos, significa que para amar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, necesitamos fundamentar nuestros deseos en la palabra de Dios, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y guiar nuestros sentimientos a través de la palabra. Y esto, hermanos, no es fácil. ¿Cuánto sufrimos también? ¿Cuánto batallamos, hermanos, por buscar de Dios todos los días? Dice la palabra de Dios en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque a vosotros os parece que ¿qué? ¿Y dan qué? Testimonio de mí. Tenemos, hermanos, que seguir adelante. Tenemos que buscar de la presencia de Dios, hermanos. Tenemos que buscar de la misericordia de Dios. Tenemos que buscar, hermanos, de su perdón todos los días. Tenemos que buscar, hermanos, de su gracia divina. Estamos, hermanos, cruzando, dice la palabra de Dios, hermanos, que dice, si nosotros, hermanos, decimos que amamos a Dios, pero cuando se llega el momento, hermanos, de poder, hermanos, demostrar a Dios. Cuando, hermanos, el soldado, hermanos, los Marines, todo eso, hermanos, se preparan por mucho tiempo para ir a pelear. Se preparan mucho tiempo, hermanos, para aprender a cómo poder manejar un rifle o cómo poder manejar esto, el otro y todo esto. Estudian por cierto tiempo. Y no pueden, hermanos, una vez que van a la guerra, no puede decir, es que no sé cómo disparar el rifle. Es que no sé cómo voy a poder hacer esto para poder vencer al enemigo. ¿Cómo puedo vencer al enemigo yo, hermano? ¿Cómo puedo vencer? Buscando de la misericordia de Dios, buscando a Dios con todo mi corazón, buscándole, Señor, porque de mañana te buscaré, hermanos, porque dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmos 8 dice la palabra de Dios que el Señor ahora dice que cómo es que tiene memoria de nosotros siendo un poco menor que los ángeles. Gloria a Dios, hermanos. Oh, Señor Jesús. Con mi mente, vamos a hablar de nuestra mente. Significa, hermanos, cuánto he aprendido yo a través del tiempo. ¿Cómo puedo amar yo a Dios con mi mente? Esto, hermanos, viene a traer, hermanos, cuánto he memorizado a través de los años, cuánto he aprendido a través de mis padres, a través de la escuela, a través de la experiencia de la vida y aún más importante, cuánto he aprendido de la palabra de Dios. Todos entendemos, hermanos, todos sabemos, hermanos, que no hay otro libro, hermanos, que no hay otra fuente más importante que la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Lo que hemos dicho ahorita en San Juan 5:39. Tenemos, hermanos, que nosotros, hermanos, llenarnos de su presencia, llenarnos de su misericordia, buscar de su gracia divina.
Cuando nosotros, hermanos, faltamos delante de Dios, cuando cometemos un error, cuando cometemos una falta, ¿verdad? Esto es pecado delante de Dios. Y Dios, hermanos, tiene misericordia de Dios cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros pedimos delante de su presencia. Pero cuando nosotros cometemos un pecado, hermanos, cuando nosotros cometemos una falta, cuando sabemos que es falta, cuando sabemos que estamos faltando de Dios, esto es aún peor, hermano. Esto es prevaricar delante de la presencia de Dios. Vamos, hermanos, ya para terminar, vamos al libro de Josué, capítulo 7. Todos conocemos el pecado de Acán. Capítulo 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hermanos, Josué acababa de vencer en la toma de Jericó. En el capítulo 6 vemos cómo Dios le dijo a Josué: da 7 vueltas por tantos días, esto y el otro, y el último día sonan las trompetas y los muros cayeron. Y eso fue, que hermanos, una grande victoria para el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 7, hermanos, cuando ellos iban de camino, ellos, hermanos, iban hacia la ciudad de Jai. Y Josué mandó, hermanos, mensajeros a la ciudad de Jai. Y cuando vinieron los mensajeros, dijeron: ¿sabes qué? Esta ciudad es muy pequeña. No tienes que mandar todo el pueblo para que no se fatigue. ¿Para qué nomás manda unos 2,000, 3,000 hombres? Porque es muy pequeña. Cuando ellos subieron, hermanos, dice la palabra de Dios que los de Jai, hermanos, mataron a 36 hombres. Y ellos, hermanos, y el pueblo de Dios y Josué juntamente con ellos, dice la palabra de Dios que se sintieron, y dijo Josué: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar, en el versículo 7, a este pueblo al Jordán para que nos destruyan? Ojalá que hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor. 8, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Después, hermanos, de haber vencido, hermanos, a Jericó, una nación, un pueblo más grande, y después de tratar de vencer a la siguiente nación de Jai, hermanos, fueron derrotados, pero era porque, hermanos, existía, hermanos, el anatema delante de ellos. Cuando nosotros mentimos, hermanos, cuando nosotros faltamos delante de Dios, cuando nosotros fallamos delante de esta manera y no venimos delante de la presencia de Dios con todo nuestro corazón, nosotros podemos traer maldición, hermanos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, de los que están delante de nosotros. Y tenemos, hermanos, con todo nuestro corazón, hermanos, venir delante de la presencia de Dios, hermanos, y decir: Señor, he faltado delante de ti. Señor, he fallado delante de ti en este día. Te pido, Señor, que me perdones. En el versículo 20 dice: y Acán respondió a José diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual, ¿qué dice, hermanos? Codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Cuando nuestra mente, hermanos, cuando nuestro corazón, nuestra alma conoce a Dios, pero cuando nuestra mente se rehúsa, hermanos, a reconocer, hermanos, de la misericordia de Dios, que lo que estamos haciendo no está bien, hermanos, cae la maldición sobre nosotros. 23 dice: y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera. Y, hermanos, dice la palabra de Dios que los apedrearon y mataron, hermanos, destruyeron todo lo que tenía. Mataron a los padres, mataron a él, mataron a su esposa, a los hijos, a todos los animales, a las tiendas, y todo destruyeron, hermanos, porque había pecado en el corazón de Acán. Póngase de pie, hermanos. Quizás a lo mejor, hermano, nosotros tenemos, ¿verdad? Todos en esta tarde, ¿verdad? Juntamente todos, quizás le fallamos a Dios, quizás faltamos delante de Dios,
quizás, hermanos, cometimos alguna falta, cometimos algún pecado, hermanos, y no lo hemos traído delante de Dios. Y hermanos, y no queremos, hermanos, que esta maldición pase a nuestros hijos, a mi esposa, a nuestros hijos. Porque, hermanos, porque si nosotros no reconocemos delante de Dios, hermanos, podemos perder el amor de Dios que yo siento por Dios. ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos? No tenemos duda, amén, hermanos. Dios nos ama. Dios nos ama, hermano, y nos conoce. Hemos leído una palabra de Dios. ¿Cuánto nos conoce el Señor? Hemos oído, hermanos, cuánto el Señor conoce mi vida. Pero cuánto amo yo a Dios, hermanos. Cuánto, hermanos, amo y cuánto estoy dispuesto a dejar, hermanos. Cuánto estoy dispuesto yo, hermanos, a dejar todo aquello para poder servir y venir y servir delante de la presencia de Dios, o cualquier que sea mis responsabilidades como iglesia, como miembro. Y hermanos, y a veces tomo muy poco, hermanos, para desviarnos del amor de Dios, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, yo respeto, hermanos, nuestro pastor respeta a cada uno de aquellos, hermanos. A veces, ¿verdad? Llega nuestra familia, tenemos mucho tiempo sin verla. Pero, hermanos, cuando el joven rico le preguntó al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, haz los mandamientos. Dijo, Señor, desde joven los he hecho, desde joven los conozco. Entonces dijo, entonces toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. Y dice que dice la palabra de Dios que se sintió ¿qué? Muy triste, porque tenía que deshacerse de las posiciones. Y a veces, hermanos, nosotros a veces, hermanos, no es que Dios nos está pidiendo que hagamos todo, únicamente está pidiendo que le amemos con todo nuestro corazón. No nos está pidiendo, hermanos, que dejemos de hacer aquello. Únicamente, hermanos, que cuando es el tiempo de buscar de Dios, que cuando es el tiempo de buscar de Dios a través, hermanos, de la palabra de Dios, de venir ante la presencia de Dios, cuando tenemos que venir al servicio, cuando tenemos que venir a la oración, cuando tenemos que servir, cuando tengo que ir a una célula, cuando tengo que decir lo que me mandó a hacer mi pastor, hermanos, es el momento que yo tengo que demostrar que yo amo a Dios. A veces, hermanos, cuando mi familia viene de allá de México y me dice, oye, ¿no te puedes quedar el día de ahora? Mira, pues nunca nos vemos y esto. Mira, yo voy a ir a la iglesia y como en 2 horas y media nos venimos. Si tú quieres esperarme, cuando lleguemos, nos vamos de pachanga, nos vamos a comer o algo. Pero me vas a tener que esperar. Y a veces, hermanos, nosotros mismos nos justificamos. Ay, sí, es que no he visto yo a fulano de tal por mucho tiempo. No voy a ir a buscar de Dios ahora. Por eso, hermanos, nuestro corazón conoce que amamos a Dios, pero nuestra mente, hermanos, se niega que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que amar a Dios, ¿cómo, hermanos? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ¿y con qué? Y con toda nuestra mente. Vamos ahí donde estamos, hermanos, si gusta pasar o quedarse ahí, vamos a pedir en esta tarde, Señor Jesús. Oh, maravilloso Señor, venimos delante de ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor. Oh, Padre Santo, quizás, aleluya, he cometido una falta, he cometido pecado delante de ti, Señor. Aleluya, te pido, Señor, en esta noche que perdones, Señor, mis pecados, mis insuficiencias. Oh, venimos con todo nuestro corazón, Padre Santo, venimos con todo nuestro ser, buscando de tu misericordia, de tu gracia divina. Sobre nuestras familias, sobre mis vecinos, sobre todo lo que yo tengo, Señor. Bendice mis pertenencias, los que me has dado, Señor, mi casa, mis carros, Señor, mi trabajo, Señor. Te pido que apartes, Señor, mi mente de todo pecado, que apartes mi mente, Señor, de todo aquello que me quiere distraer de tu presencia, Padre Santo. Oh, bendito eres, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, te amamos con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Queremos, Señor, buscarte cada día. Queremos, Señor, poner a un lado lo que nos estorba, poner a un lado todo aquello, Señor, aleluya, que no pueda, Señor, que pueda, Señor, desviarme de tu presencia, de tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Damos un aplauso al Señor, aleluya.